Gigantes como el mastodonte o su primo el mamut, el megatherium, el elasmosaurio, el cronosaurio, el esmilodón, incluso especies muchísimo más antiguas como los dinosaurios caminaron en esta tierra. Pero ¿habrá la posibilidad de que estas bestias puedan de nuevo caminar con nosotros? Sobre el papel no, pero el ADN y los mejores genetistas del mundo podrían poner a estas bestias de nuevo con nosotros. Según estudios, para traer a estas especies nuevamente a la vida hay que reconstruir su genoma. Pero ¿qué animales serían los elegidos de los que más fácil sea recuperar el ADN y reconstruir su genoma? En otras palabras, animales cuyos restos no sean muy antiguos y provean suficiente ADN para poder revivirlos. A mis espaldas tenemos un mastodonte, una especie de elefante que dejó este planeta hace 10.000 años. Pero no les voy a hablar del gigantón que tengo atrás, les voy a hablar del primo, el mamut, que era muchísimo más grande y muy diferente. Colmillos enormes, lanudo, de orejas cortas y bastante gigantesco en comparación a su primo el elefante, dejó la Tierra a finales del Holoceno hace 4.000 años. Habitaron todos los continentes menos Oceanía y se cree que su extinción fue por causas humanas. Nuestros ancestros podrían haber reducido el número de los mamuts de millones a 0. Este animal es el primero de la lista porque no hace mucho la ciencia casi logra secuenciar su genoma y es el animal del que más intentos se han hecho en toda la historia para intentar revivirlo y ponerlo a caminar con nosotros. Ahora les voy a hablar de quizás la especie de felino más grande que existió en la Tierra, casi tan grande como sus primos los tigres hoy en día. Me refiero al esmilodón o tigre dientes de sable. Esta increíble especie llegaba a pesar 300 kilogramos. También el tigre dientes de sable tenía algo en particular y es que vivió en toda América. Es reconocida a nivel mundial por sus increíbles colmillos que salían de su boca, además de su increíble capacidad de caza y su realmente raro pelaje. Su extinción, tal como les comenté, en el Pleistoceno. Lo increíble de esta especie es que a pesar de ser una especie que se podía defender por sí sola de otras especies, no se pudo defender de nuestros ancestros o los conocidos neandertales. Se cree que les cazaron a los tigres dientes de sable hasta reducir su número a 0. Esta especie podría regresar si se logra conseguir el suficiente genoma del tigre dientes de sable y secuenciarlo con el de su primo el tigre hoy en día. El dodo fue una ave originaria de la isla de Mauricio, solo estaba allí y no estaba en ningún otro lugar de la Tierra. Esta increíble especie se destacaba por tener casi 1 metro de estatura, ser uno de los ancestros de nuestras palomas actuales y tener un pico bastante particular, único quizás de su especie. Lo increíble de esta especie es que se cuenta que los dodos acompañaron incluso a Colón en su periplo por América. Su extinción no es muy clara, pero se sabe algo a ciencia cierta, y es que los humanos las consumían. Es decir, se podría decir a ciencia cierta que los humanos causaron la extinción de los dodos. Revivir esta ave gracias al ADN podría ser posible, ya que es un genoma que no es muy complicado de construir, ya que es una especie que se extinguió muy recientemente. El megatherium era el oso perezoso más grande de toda la historia. Era peludo, mamífero y tenía garras bastante enormes. Contrario a su primo actual, era bastante rápido y combativo. El megatherium llegaba a 6 metros de altura estando de pie. Si no, miren la altura que alcanzaba en comparación a la de un humano promedio. Su peso oscilaba casi las 2 toneladas y esta increíble bestia del Pleistoceno hizo de Sudamérica su hogar. Se cree que su extinción fue por intervención humana. El ADN podría revivirlo secuenciando su ADN con el de sus primos actuales. El gliptonte era un mamífero acorazado del Pleistoceno que podía alcanzar los 3 metros de largo y casi 2 metros de altura. Era una especie de armadillo gigantesco. Esta increíble leyenda del Pleistoceno compartía su territorio con el megatherium y otras especies que hemos visto en este video. Este mamífero primitivo es casi primo del armadillo actual y si vamos para atrás en la historia comparte similitudes con los anquilosaurios. Lo cierto es que los animales acorazados siempre han estado en la historia de este planeta. Se cree que la extinción de estos animales pudo haber tenido causas humanas, pero muy posiblemente sean los seres humanos los que también los traigan de vuelta si mezclamos su ADN con el de los armadillos actuales. Del Pleistoceno, casi como todas las especies anteriores, les vengo a hablar del rinoceronte peludo, o podríamos llamarle con su nombre científico el Coleondota antiquiatatis. Esta increíble especie llegaba a pesar casi 2 toneladas y llegaba a medir casi 3 metros de altura. Lo que podemos destacar de esta especie es que sus cuernos eran muy diferentes a los que tenemos en los rinocerontes actuales, porque uno de los 2 cuernos, el cuerno frontal, llegaba casi a una longitud de 70 centímetros
cuernos, es decir, era un cuerno bastante grande. Su extinción, similar al de las especies anteriores, se cree que fue por los seres humanos. Los seres humanos les cazaban, incluso se han encontrado pinturas rupestres donde se representó a esta especie. Se han encontrado especímenes no muy antiguos de este increíble rinoceronte, casi que momificados, por lo que para la genética de hoy en día no sería muy difícil revivir a una de estas especies. Hablando de rinocerontes, hay otra especie de rinoceronte extinto que es muy interesante, y es la del Elasmotherium sibericum, o más conocido como unicornio siberiano. Esta increíble especie de rinoceronte es muy distinta a las otras especies de rinocerontes, no solo actuales sino extintas, porque no tenía varios cuernos sino uno solo, y era extremadamente ancho y grande. Su extinción es atribuida al descongelamiento del clima siberiano y también a los seres humanos. En ese entonces llegarían los Homo sapiens sapiens a la zona. Tal como la especie anterior, esta especie podría regresar si los mejores genetistas logran secuenciar su genoma. Las especies más antiguas de la Tierra, como los dinosaurios y los reptiles marinos, podrían volver incluso también a la vida. La ciencia moderna podría lograrlo en cuestión de poco tiempo. Hoy en día de estos animales nos quedan sus restos, su ADN. Incluso se encuentran ambas. Y bueno, quizás con el tiempo podría dejar de ser ciencia ficción que especies como el cronosaurio, el tiranosaurio, entre otras, puedan caminar con nosotros y podamos pasar de la ficción a la realidad. Ahora dime tú, ¿te gustaría volver a ver a estas increíbles especies caminando con nosotros? Sígueme en todas las redes sociales como Faber Burgos Sarmiento. Faber Burgos Sarmiento YouTube, Faber Burgos Sarmiento Facebook, Faber Burgos Sarmiento Instagram. Quiero agradecer al Servicio Geológico Nacional y al Museo Nacional José Rollo y Gómez por permitirme estas increíbles tomas. Y ya saben, pueden venir a visitar este museo de lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nos vemos en el próximo video y chao.